Cuando Alejandro Navarro, 38 años, uno de los hombres más ricos de España, llegó al cementerio de la Almudena en Madrid aquella tarde de noviembre para visitar la tumba de su padre muerto 6 meses antes, y vio a esas dos niñas idénticas con sudaderas rotas y sucias arrodilladas frente a la lápida de su padre, con flores silvestres en las manos, cuando se acercó para entender quiénes eran y por qué estaban llorando sobre la tumba de un hombre que no podían conocer, cuando la primera de las gemelas levantó sus ojos llenos de lágrimas y dijo que habían venido a saludar al abuelo. Cuando Alejandro escuchó esas palabras y el mundo a su alrededor pareció detenerse, cuando miró mejor esos dos rostros y reconoció en esos ojos los mismos ojos de su padre, cuando comprendió que esas dos niñas sin hogar que dormían en la calle eran las hijas de un hermano que no sabía que tenía, cuando la segunda gemela dijo que el abuelo había prometido ayudarlas, pero que había muerto antes de poder cumplir su promesa. Alejandro no sabía todavía que ese descubrimiento destruiría todo lo que creía saber sobre su familia, sobre su padre y sobre una mujer que había amado y abandonado 30 años antes. Si estás preparado para esta historia, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. El cementerio de la Almudena estaba envuelto en los colores del otoño aquella tarde de noviembre. Las hojas amarillas y naranjas caían lentamente de los árboles centenarios, creando una alfombra dorada entre las tumbas de mármol blanco. El aire era frío pero limpio, y el silencio solo se rompía por el susurro del viento entre los cipreses. Alejandro Navarro caminaba por la avenida principal con un ramo de rosas rojas en las manos. Era la primera vez que venía a visitar la tumba de su padre solo, sin su madre, sin los abogados, sin los periodistas que durante semanas habían seguido cada uno de sus movimientos tras la muerte del gran empresario Víctor Navarro. 6 meses habían pasado desde aquel día, 6 meses en los que Alejandro había tenido que tomar las riendas del imperio familiar, gestionar un patrimonio de miles de millones de euros, afrontar decisiones que influirían en la vida de miles de empleados. Pero hoy, solo quería ser un hijo que visita la tumba de su padre. Alejandro tenía 38 años y era lo que los periódicos llamaban el príncipe de la industria española. Alto, con el pelo castaño y la barba cuidada, llevaba un traje azul oscuro que costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un mes. Pero bajo esa fachada de éxito y seguridad había un hombre que nunca había dejado de buscar la aprobación de un padre que nunca se la había dado. Víctor Navarro había sido un hombre duro, frío, obsesionado con el trabajo. Había construido su imperio desde cero, partiendo de una pequeña fábrica textil en Cataluña para llegar a poseer decenas de empresas en toda Europa. Pero en ese camino había sacrificado todo lo demás, incluida la relación con su hijo. Alejandro recordaba una infancia de ausencias, de promesas incumplidas, de cumpleaños esperando a un padre que nunca llegaba. Recordaba una madre que lloraba por las noches pensando que él dormía, y un silencio en aquella casa enorme que parecía gritar más fuerte que cualquier discusión. Y ahora su padre había muerto, llevándose a la tumba todas las palabras no dichas, todas las disculpas nunca hechas, todas las explicaciones que Alejandro habría querido escuchar. Giró la esquina hacia la sección donde se encontraba la tumba familiar, esa tumba de mármol negro que había costado una fortuna, y que parecía más un monumento al ego de su padre que un lugar de descanso. Y fue entonces cuando las vio. 2 niñas, idénticas, arrodilladas frente a la lápida. Tenían unos 8 o 9 años, con el pelo largo y castaño y sudaderas gastadas, una azul verdoso y otra burdeos. La azul tenía agujeros evidentes, y los zapatos de ambas estaban tan estropeados que Alejandro se preguntó cómo podían seguir caminando. Pero lo que más le llamó la atención fueron las flores. Las niñas estaban colocando flores silvestres sobre la tumba. Esas flores sencillas que crecen a los lados de las carreteras, que no cuestan nada, pero que alguien había recogido con cuidado. Alejandro se detuvo, confundido. ¿Quiénes eran esas niñas? ¿Y por qué estaban llorando sobre la tumba de su padre? Se acercó lentamente, tratando de no asustarlas. Las niñas no se dieron cuenta de su presencia al principio. Estaban demasiado concentradas en lo que estaban haciendo, demasiado perdidas en su dolor.
Alejandro se detuvo a pocos metros de ellas, observándolas. Eran claramente gemelas, tan idénticas que era difícil distinguirlas. Tenían la misma cara ovalada, los mismos ojos grandes y oscuros, la misma manera de encoger los hombros, como si llevaran un peso demasiado grande para su edad. Pero había algo más en esos rostros, algo que Alejandro no podía identificar, pero que le parecía extrañamente familiar. Tosió ligeramente para llamar su atención. Las dos niñas se volvieron de golpe, y Alejandro vio el miedo en sus ojos, el miedo de quien está acostumbrado a que lo echen, a no ser bienvenido, a tener que huir siempre. Alejandro se arrodilló para estar a su altura, intentando parecer lo menos amenazador posible. Les preguntó con voz amable quiénes eran y qué estaban haciendo allí. La niña de la sudadera Burdeos miró a su hermana, como pidiendo permiso para hablar. La otra asintió ligeramente. La primera niña dijo que habían venido a saludar al abuelo, que mamá había dicho que él era un hombre bueno, que las ayudaría, pero que luego había muerto, y ahora no sabían qué hacer. Alejandro sintió la sangre helarse en sus venas. El abuelo. Esas niñas habían llamado a su padre el abuelo. Tenía que haber un error. Su padre no tenía más hijos aparte de él. No tenía nietos aparte de los hijos que Alejandro algún día tendría. Esas niñas se estaban equivocando, estaban confundiendo la tumba con otra. Pero entonces miró mejor sus rostros, miró esos ojos oscuros, esa forma de la barbilla, esa manera de inclinar la cabeza que de repente le pareció tan familiar, y comprendió, esos ojos eran los ojos de su padre. Esa forma de la barbilla era la forma de la barbilla de su padre. Esas niñas se parecían tanto a él de pequeño que era como mirarse en un espejo del pasado. Alejandro preguntó, con una voz que temblaba a pesar de todos sus esfuerzos por controlarla, quién era su madre y dónde estaba. La niña de la sudadera azul respondió que mamá había muerto hacía 3 meses, que estaban solas ahora, que dormían donde podían, que tenían hambre pero que antes de buscar comida querían saludar al abuelo. Alejandro sintió el mundo derrumbarse sobre él. 3 meses. Esas niñas llevaban huérfanas 3 meses, llevaban sin hogar 3 meses, y eran las nietas de uno de los hombres más ricos de España. ¿Cómo era posible? ¿Cómo era posible que su padre hubiera tenido otro hijo sin que nadie lo supiera? ¿Cómo era posible que esas niñas hubieran acabado en la calle, mientras la familia Navarro vivía en el lujo más absoluto? Alejandro les preguntó cómo se llamaban. La niña de la sudadera Burdeos dijo que ella se llamaba Sofía y su hermana se llamaba Elena, que su apellido era Ferrer, como mamá, pero que el abuelo había dicho que algún día lo arreglaría todo, que las reconocería, que tendrían su apellido, un día que nunca había llegado. Alejandro nunca supo cómo logró mantener la calma en ese momento. Dentro de él había un huracán de emociones, rabia, confusión, dolor, incredulidad, pero por fuera consiguió mantener esa fachada de control que años de negocios le habían enseñado. Les dijo a las niñas que vinieran con él, que las llevaría a un sitio caliente, que les daría de comer, que intentaría entender qué había pasado. Sofía y Elena lo miraron con desconfianza. Estaban acostumbradas a no fiarse de los adultos, a no creer las promesas, a saber que nada en la vida llega gratis, pero también tenían frío y hambre y miedo. Y aquel hombre tenía algo en sus ojos que les recordaba al abuelo, esa misma tristeza oculta que habían visto en el viejo cuando venía a visitarlas. Aceptaron. Alejandro las llevó a su coche, un Mercedes negro aparcado fuera del cementerio. Las niñas miraron el coche con los ojos como platos, como si nunca hubieran visto nada parecido. Probablemente era verdad. Las llevó a su piso en el centro de Madrid, un ático con vistas al Palacio Real que valía varios millones de euros. Sofía y Elena entraron en silencio, mirando a su alrededor como si hubieran aterrizado en otro planeta. Alejandro llamó a su asistenta. Le pidió que preparara algo de comer para las niñas y que encontrara ropa limpia. Luego se sentó en su despacho y empezó a hacer llamadas. La primera fue a su abogado, el que se había ocupado de la herencia de su padre. Le pidió que comprobara si había documentos, cartas, cualquier cosa que mencionara otro hijo o unas nietas. La segunda fue al investigador privado que la familia usaba desde hacía años. Le pidió que encontrara todo lo posible sobre una mujer de apellido Ferrer
que había tenido 2 hijas gemelas hacía unos 9 años. La tercera fue a la residencia donde vivía su madre, para avisarla de que esa noche no iría a verla como hacía todos los domingos, y luego esperó. Las respuestas llegaron en cuestión de horas, y cada una de ellas fue como un puñetazo en el estómago. Su abogado encontró una carpeta escondida entre los documentos personales de Víctor, una carpeta que nunca se había incluido en el inventario de la herencia. Dentro había cartas, decenas de cartas escritas por una mujer llamada Lucía Ferrer, cartas que contaban una historia que Alejandro nunca habría imaginado. 30 años antes, su padre había tenido una relación con Lucía, una joven obrera que trabajaba en una de sus fábricas en Barcelona. La relación había durado 2 años, y cuando Lucía descubrió que estaba embarazada, Víctor le pidió que abortara. Lucía se negó, dejó el trabajo, volvió a su pueblo natal en Andalucía y crió a su hijo sola. Ese hijo se llamaba Marcos, y 9 años antes había tenido 2 hijas gemelas con una mujer que luego lo abandonó. Marcos Ferrer había muerto en un accidente laboral 5 años antes, dejando a sus hijas con su madre Lucía. Pero Lucía era mayor y estaba enferma, y 6 meses antes Víctor Navarro se había puesto en contacto con ella. Después de 30 años de silencio, el viejo empresario había buscado a la mujer que había abandonado. Había descubierto que tenía un hijo que había muerto sin que él lo supiera, y había descubierto que tenía 2 nietas que vivían en la pobreza. En sus cartas a Lucía, Víctor prometía arreglarlo todo. Prometía reconocer a Marcos como su hijo, aunque estuviera muerto. Prometía dar a las niñas el apellido Navarro, incluirlas en el testamento, asegurarse de que no les faltara nada. Pero luego, Víctor había muerto de repente, antes de poder cumplir esas promesas. Y 3 meses después también había muerto Lucía, dejando a Sofía y Elena completamente solas. Alejandro leyó esas cartas con las manos temblorosas y las lágrimas en los ojos. Su padre había tenido otro hijo, un hermano que Alejandro nunca había conocido, que había vivido y muerto sin saber quién era su padre. Un hermano que había dejado 2 hijas que ahora eran huérfanas y vivían en la calle. Y todo eso porque Víctor Navarro... ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. El empresario despiadado, el industrial sin corazón, había tenido miedo. Miedo al escándalo, miedo a perder la imagen, miedo a admitir que había amado a una mujer pobre y la había abandonado con un hijo en el vientre. Alejandro no sabía si odiar a su padre o llorarlo en ese momento. En los días que siguieron, Alejandro hizo lo que su padre no había tenido el valor de hacer. Contactó con los mejores abogados del país, los especializados en derecho de familia. Explicó la situación, mostró las pruebas, preguntó qué se podía hacer para reconocer legalmente a Sofía y Elena como miembros de la familia Navarro. Fue un proceso complicado, lleno de obstáculos legales y burocráticos, pero Alejandro tenía los recursos para superarlos todos, y sobre todo tenía la determinación de un hombre que quería reparar los errores de su padre. Mientras tanto, las niñas se quedaron en su piso. Al principio estaban calladas, asustadas, incapaces de creer que todo aquello fuera real. Comían poco, dormían con la luz encendida, se despertaban gritando por las pesadillas. Alejandro no sabía cómo comportarse con ellas. Nunca había tenido trato con niños, nunca había querido hijos, no sabía cómo consolar a una niña que llora, ni cómo responder a las 1000 preguntas que Sofía y Elena tenían sobre su nueva vida. Pero aprendió. Aprendió que Sofía era la más callada, la que lo observaba todo con esos grandes ojos oscuros que parecían ver demasiado. Aprendió que Elena era la más valiente, la que hacía las preguntas difíciles, la que protegía a su hermana como una pequeña guerrera. Aprendió que a las 2 les encantaban los libros, que sabían leer porque la abuela Lucía les había enseñado, que soñaban con ir al colegio como los demás niños. Aprendió que habían pasado semanas durmiendo en la estación de Atocha, buscando comida en los contenedores, escondiéndose de la policía que quería llevarlas a un orfanato. Aprendió que habían ido al cementerio aquel día porque era el único lugar donde se sentían seguras, el único lugar donde alguien las había querido. Y aprendió que, a pesar de todo lo que habían pasado, todavía eran capaces de sonreír, de reír, de tener esperanza.
Alejandro descubrió algo en esas semanas con las niñas. Descubrió que la vida no era solo negocios y éxito, dinero y poder. Descubrió que había algo más profundo, algo que su padre nunca había entendido y que él mismo estaba a punto de perder de la misma manera. Descubrió lo que significaba ser una familia. Un mes después del encuentro en el cementerio, Alejandro recibió la noticia que estaba esperando. El tribunal había aceptado su solicitud de adoptar a Sofía y Elena, reconociéndolas como sus hijas legalmente y dándoles el apellido Navarro. Esa noche, Alejandro sentó a las niñas en el sofá de su salón y les explicó lo que eso significaba. Les dijo que ahora eran una familia, que él era su padre ante la ley, que nadie podría nunca más separarlas ni llevárselas. Sofía y Elena lo miraron en silencio durante un largo momento. Luego Elena, la valiente, hizo la pregunta que las dos tenían en mente. Le preguntó si eso significaba que tenían que llamarlo papá. Alejandro sintió algo apretarle el corazón. Dijo que podían llamarlo como quisieran, que nunca las obligaría a nada. Sofía, la callada, se levantó del sofá, se acercó a él y por primera vez desde que la conocía, lo abrazó. Elena se unió un momento después y Alejandro se encontró llorando mientras tenía en brazos a sus dos hijas, esas niñas que el destino le había traído una tarde de otoño en el cementerio. Todavía quedaba algo que Alejandro tenía que hacer, lo más difícil de todo. Tenía que decírselo a su madre. Margarita Navarro tenía 72 años y vivía en una residencia de lujo en las afueras de Madrid. Tenía la mente lúcida, pero el cuerpo frágil, y Alejandro siempre había intentado protegerla de las malas noticias. Pero esta noticia no podía esconderla. No era justo para Sofía y Elena, y no era justo para su madre. Margarita tenía derecho a saber que su marido la había engañado, que había tenido un hijo con otra mujer, que había guardado ese secreto durante 30 años. Alejandro fue a verla una tarde gris de diciembre, con el corazón pesado y las palabras quemándole en la garganta. Margarita supo enseguida que algo iba mal. Conocía a su hijo. Conocía esa manera de bajar la mirada cuando tenía que decir algo difícil. Alejandro se lo contó todo. Le habló de las niñas, de las cartas, del secreto que Víctor se había llevado a la tumba. Le habló de Lucía, de la relación, del hijo que ninguno de ellos había conocido nunca. Margarita escuchó en silencio, con una expresión que Alejandro no conseguía descifrar. Cuando él terminó de hablar hubo un largo momento de silencio. Luego su madre dijo algo que Alejandro no esperaba. Dijo que lo sabía, que siempre había sabido lo de Lucía, que había descubierto la relación 30 años antes, que había dado a Víctor un ultimátum, o ella o la otra, y Víctor la había elegido a ella, había elegido la familia, había elegido el dinero y el prestigio en lugar del amor. Pero Margarita no sabía lo del hijo, no sabía que Lucía se había quedado embarazada, no sabía que en algún lugar había un niño con la sangre de los Navarro creciendo sin padre. Cuando Alejandro le habló de Marcos, de cómo había vivido y muerto sin conocer nunca a su padre, vio algo romperse en los ojos de su madre. Vio el remordimiento, la culpa, el peso de una decisión tomada 30 años antes que había tenido consecuencias que nadie podría haber imaginado. Margarita pidió ver a las niñas. Alejandro las llevó la semana siguiente. Sofía y Elena estaban nerviosas. No sabían qué esperar de esa abuela que nunca habían conocido. Pero Margarita las recibió con los brazos abiertos. Las abrazó fuerte, lloró sobre sus cabezas, dijo que eran preciosas como debía haberlo sido su padre, ese padre que ella nunca había conocido, pero que de alguna manera también era su hijo. Desde ese día, Margarita se convirtió en un punto fijo en la vida de las niñas. Las llamaba cada día, las veía cada fin de semana, las llenaba de regalos y de historias sobre la familia que ahora también era la suya. Era su manera de pedir perdón, su manera de reparar un daño que no era del todo suyo, pero que había contribuido a crear. Era su manera de ser por fin la abuela que esas niñas merecían. Un año después de aquel encuentro en el cementerio, la vida de Alejandro Navarro era irreconocible. Ya no era el hombre solo y obsesionado con el trabajo que había sido. Ya no era el hijo que buscaba desesperadamente la aprobación de un padre muerto. Ya no era el heredero sin propósito que gestionaba un imperio sin saber por qué. Era un padre. Sofía y Elena habían transformado su vida de maneras que nunca habría imaginado. Habían llenado ese silencio
que siempre había odiado con risas y peleas y preguntas interminables. Habían transformado su piso estéril en una casa llena de dibujos pegados a la nevera, y zapatos tirados por ahí, y juguetes olvidados en el sofá. Se habían convertido en su razón para levantarse por la mañana y para volver a casa por la noche. Alejandro había reducido drásticamente sus compromisos de trabajo. Había delegado la gestión diaria de la empresa a sus directivos, quedándose solo con las decisiones más importantes. Había descubierto que el mundo no se acababa si él no estaba en la oficina 12 horas al día, que el imperio de su padre podía sobrevivir incluso sin su presencia constante. Había descubierto que había cosas más importantes que el trabajo. Sofía y Elena iban al colegio ahora, a uno de los mejores colegios privados de Madrid. Tenían amigas, actividades, una vida normal que parecía un milagro después de todo lo que habían pasado. Sofía había descubierto una pasión por el dibujo, Elena por la música. Las dos estaban recuperando esos años de educación que habían perdido, con una determinación que dejaba a Alejandro sin palabras. Todavía estaban marcadas, por supuesto. Todavía se despertaban con pesadillas. Todavía a veces dejaban de comer sin motivo. Todavía había momentos en que parecían esperar que todo aquello desapareciera de un momento a otro. Pero estaban sanando, día a día, lentamente pero sin pausa. Una tarde de noviembre, exactamente un año después de su primer encuentro, Alejandro llevó a Sofía y Elena al cementerio. Se había convertido en una tradición. Cada mes iban a visitar la tumba de Víctor, a llevar flores frescas, a contarle lo que había pasado en sus vidas. Ese día era especial. Era el aniversario del día en que sus vidas habían cambiado para siempre. Las niñas colocaron las flores sobre la tumba, esas flores silvestres que seguían prefiriendo a cualquier rosa cara. Luego Sofía, la callada, dijo algo que Alejandro no esperaba. Dijo que se alegraba de que el abuelo hubiera muerto aquel día. No porque quisiera que muriera, sino porque si no hubiera muerto, ella y su hermana nunca habrían conocido a su papá. Alejandro sintió las lágrimas subir a sus ojos. Era verdad, en cierto sentido terrible. Si su padre no hubiera muerto, Alejandro nunca habría ido al cementerio aquel día. Nunca habría conocido a las niñas. Nunca habría descubierto la verdad. Sofía y Elena probablemente seguirían en la calle, o en algún orfanato, o algo peor. El destino había usado la muerte para crear vida. Había usado un final para crear un comienzo. Alejandro se arrodilló entre sus hijas, las abrazó a las dos, y por primera vez habló a su padre en voz alta. Le dijo que lo había conseguido. Le dijo que había encontrado a las niñas, que había hecho lo que él no fue capaz de hacer. Le dijo que no lo perdonaba, todavía no, quizás nunca, pero también le dio las gracias. Gracias por haber buscado a Lucía antes de morir. Gracias por haber querido reparar el daño, aunque no lo hubiera conseguido. Gracias por haberle dado de manera retorcida y dolorosa la familia que no sabía que quería. Esa noche, volviendo a casa con sus hijas, Alejandro miró la ciudad que pasaba por la ventanilla y pensó en lo extraña que era la vida. Un año antes era un hombre solo con todo el dinero del mundo y nada en qué gastarlo. Ahora era un padre con dos hijas que le habían enseñado más cosas en 12 meses de las que había aprendido en 38 años. No era el final feliz perfecto. Todavía había cicatrices que sanar, traumas que superar, pérdidas que llorar. Pero era un comienzo construido sobre las cenizas del pasado, sobre los errores de un padre, sobre la resiliencia de dos niñas que lo habían perdido todo, pero nunca habían perdido la esperanza. Y quizás, pensó Alejandro, mientras Sofía se dormía en su hombro, y Elena miraba por la ventanilla cantando en voz baja una canción, era precisamente eso el sentido de la vida. No evitar los errores, sino tener el valor de corregirlos. No ser perfectos, sino estar presentes. No buscar la familia que crees merecer, sino encontrar la familia que el destino pone delante de ti. Aunque la encuentres en un cementerio una tarde de otoño, con flores silvestres en las manos. Alejandro ha aprendido una lección importante en ese año de transformación. Ha aprendido que la verdadera riqueza no se mide en euros ni en propiedades, sino en las personas que amas y que te aman. Ha aprendido que ser padre no es cuestión de sangre,
sino de elección. Ha aprendido que el pasado no define quién eres, sino quién eliges ser. Sofía y Elena le han enseñado más cosas de las que había aprendido en todos sus años de negocios y éxitos. Le han enseñado la paciencia, la gratitud, la capacidad de encontrar alegría en las pequeñas cosas. Le han enseñado que un abrazo vale más que 1.000.000 de euros y que una risa sincera es el sonido más bonito del mundo. Cada noche, cuando las acuesta y las ve dormir, Alejandro da las gracias por aquella tarde de otoño. Da las gracias a su padre, a pesar de todo, por haberlo llevado al cementerio precisamente ese día. Da las gracias al destino, o al azar, o a cualquier fuerza que decidió que esas dos niñas tenían que convertirse en sus hijas. Y cada mañana cuando se despierta con el ruido de sus voces llenando la casa, sabe que por fin ha encontrado lo que buscaba toda su vida. No el éxito, no la aprobación, no la riqueza, sino una familia, su familia. Las gemelas que encontró llorando sobre la tumba de su abuelo se han convertido en la luz de su vida, y él se ha convertido en el padre que ellas nunca tuvieron, el padre que su hermano nunca conoció, el padre que Víctor Navarro nunca fue capaz de ser. A veces el destino necesita destruir algo para crear algo mejor. A veces las mayores bendiciones vienen disfrazadas de tragedia, y a veces, solo a veces, las flores silvestres que crecen en los márgenes de la carretera son más valiosas que todas las rosas del mundo. Si esta historia te ha recordado que las familias se eligen incluso cuando el destino las decide por nosotros, deja una huella de tu paso con un corazón. Y si quieres apoyar a quienes cuentan historias que celebran las segundas oportunidades y el valor de empezar de nuevo, puedes hacerlo con un muchísimas gracias a través de la función Super Gracias aquí abajo. Cada gesto cuenta, igual que contaron esas flores silvestres que dos niñas llevaron a la tumba de un abuelo que nunca habían conocido.